Mi nuera me encerró en el sótano el día de mi cumpleaños. Se fue a celebrar, sin siquiera imaginar que yo tenía el teléfono conmigo. Lo que ocurrió una hora después hizo que se le borrara la sonrisa del rostro. Antes de comenzar esta historia, les pido que se suscriban y den me gusta. Para mí es muy importante, me ayuda a seguir compartiendo relatos como este. Ahora sí, bienvenidos. Comencemos. Tengo 67 años. A esta edad, uno se imagina tardes tranquilas en una mecedora, nietos corriendo por la casa y el olor del pan recién horneado saliendo de la cocina. Yo también soñaba con eso. Anhelaba paz, el calor de la familia. Pero en lugar de eso, terminé encerrada en el sótano de la casa que yo misma había pagado. En el día de mi propio cumpleaños. No, no es una exageración. Es mi vida. Me llamo Valentina Sergeyevna, y todo comenzó 3 años atrás, cuando falleció mi esposo Víctor de un infarto. Compartimos 42 años juntos, años buenos, honestos, sólidos. Era un hombre confiable, toda la vida trabajó como despachador en el ferrocarril. Puntual, meticuloso, todo en su sitio. Los trenes no aceptan retrasos, Valia, solía decirme con una sonrisa. Él se ocupaba del orden, yo, del hogar. Éramos distintos, pero encajábamos a la perfección. Tras su muerte, la casa quedó silenciosa, vacía. Me costó mucho adaptarme a la soledad. A veces me sorprendía hablando con su retrato en la pared o encendía el televisor solo para no sentir tanto silencio. Cada mañana pasaba junto a su sillón en la sala, donde solía leer el periódico. Abría el armario de su estudio y allí seguían sus discos. Miraba el garaje, tal como él me enseñó, las herramientas seguían colgadas por tamaño y uso. Todo estaba en su sitio. Todo, menos él. Mi hijo Alexei venía a visitarme una vez por semana, los domingos. Pero cada visita era breve, tensa. Nunca hubo entre nosotros una verdadera cercanía. Siempre hablaba conmigo con cierta incomodidad, como si siguiera siendo un adolescente al que su madre le estorba. Un domingo, durante el almuerzo, me dijo de pronto, «Mamá, debe ser difícil para ti estar sola. Justo estábamos pensando en comprar una casa más grande. ¿Por qué no te vienes a vivir con nosotros?» Lo miré sin saber qué contestar. Yo tenía mi casa, mi vida, aunque solitaria. Pero en sus ojos creí ver algo parecido al afecto. Pensé, ¿y si realmente es mejor así? ¿Y si me enfermo? ¿Y si algo pasa? La familia estará cerca. Él continuó, nos ayudarías con el pago inicial y nosotros cuidaríamos de ti. Además, Lera podría verte todos los días. Lera, mi nieta, tenía entonces 12 años. Siempre tuvimos una relación especial. Le enseñé a hornear, le contaba cómo conocía a su abuelo en los bailes del parque. Le encantaban esas historias. Se sentaba en el suelo, a mis pies, hacía pulseras con hilos de colores y reía. De verdad parecía que le importaba estar conmigo. No lo pensé mucho. Acepté. Pusimos mi casa en venta. El mercado en ese momento era favorable y todo se resolvió con rapidez. La mayor parte del dinero obtenido lo aporté para la compra de su nueva casa, de 2 pisos, con sótano y un jardín. Era bonita, luminosa, acogedora. Sinceramente, creí que sería un nuevo comienzo. Ina, la esposa de Alexei, se mostraba cortés en cada encuentro. Valentina Sergeyevna, qué bien se ve. Qué rico huele su repostería. Nos alegra tanto que esté aquí con nosotros. En aquel entonces no noté que su sonrisa no alcanzaba los ojos, que su voz sonaba ensayada. Como de quien recita un guión. Lo atribuí al estrés, a los nervios del cambio. Me asignaron una habitación en la planta baja, junto a la cocina. Así te será más cómodo, mamá, me dijo Alexei. Durante los primeros meses todo marchó bien. Ayudaba con la comida, a veces recogía a Lera del colegio. Ina estaba siempre ocupada con su salón de manicura en las afueras de Tula. Solo tenía un par de sillas, pero hablaba de él como si fuera dueña de una cadena de centros de belleza de lujo. Alexei trabajaba en una empresa de ventanas de PVC, se encargaba del control de inventarios. Una labor, según decía, poco emocionante, pero estable. Y entonces, empezaron los detalles.
Comenzó a olvidarse de llamarme a la mesa. Si venían invitados, decía que me reía demasiado fuerte, que mis cosas desentonaban con la decoración. Valentina, ese suéter te envejece o esa blusa no favorece tu tono de piel. Los libros de cocina desaparecieron de la estantería de la cocina, ya hay poco espacio, explicó. Las figuritas que alguna vez coleccioné, pequeñas bailarinas de porcelana, pajarillos. Desaparecieron de la repisa de la chimenea y terminaron en el armario de mi sala, ahora el estilo es otro. Yo lo soportaba todo en silencio, sonreía, trataba de no estorbar. Alexei siempre estaba ocupado, o trabajaba o se sumergía en el teléfono. Lera comenzó a encerrarse en su habitación, y nuestras conversaciones se volvieron cada vez más escasas. Ina. Ina empezó a comportarse como una administradora. Valentina, por favor no deje la taza en el fregadero. No toque el termostato, las facturas ya son bastante altas. Recuerde que la lavadora está ocupada los martes y jueves, son mis días. Intenté hablar con mi hijo. Mamá, exageras, me dijo, con un gesto de fastidio. Ina solo es organizada. Tienes que acostumbrarte. Además, esta no es tu casa. Esa frase me hirió profundamente, no es tu casa. Y sin embargo, fue con mi dinero que se compró. Después vinieron nuevas reglas. Después de las 9 en punto, no se puede ver la televisión. Nada de invitar amigas, esto no es un balneario. Y ni pensar en freír algo, el olor estropea las cortinas. Mi vida se redujo al tamaño de una habitación. Lo más doloroso no era la rabia, sino la invisibilidad. Era como si yo no existiera. Vivía en una casa donde nadie notaba cuánto me dolía, cuánto extrañaba a Víctor, y sobre todo, cómo estaba perdiendo a Lera. Ina, poco a poco, nos alejaba. Tu abuela es un poco rara. ¿Has visto sus manías? No querrás parecerte a ella, ¿verdad? Y Lera bajaba la mirada, cada vez venía menos a mi cuarto. Ya no tejíamos pulseras juntas, ya no horneábamos panecillos. Y yo, cada vez más, me quedaba mirando por la ventana, preguntándome. ¿Cómo fue que llegué a ser una extraña en la familia a la que lo di todo? Y entonces llegó el día de mi cumpleaños. Me levanté temprano, con el corazón albergando una tímida esperanza, y si lo recuerdan. Alexei se fue al trabajo sin siquiera mirarme. Lera salió corriendo sin desayunar. Ina, de pie frente al espejo del pasillo, se pintaba los labios. Valentina, dijo sin volverse, hoy tenemos visita. Una reunión tranquila, no se moleste en hacer nada. Pausa, aunque, estaría bien si prepara su tarta de manzana. A todos les encanta. Su voz era serena, casi amable. Y yo, tonta, quise pensar. ¿Y si es una sorpresa? ¿Y si fingen, y luego entran todos juntos con un pastel? Claro, respondí, la haré. Pasé todo el día en la cocina. No solo horneé la tarta, cociné como si se tratara de una verdadera celebración, aferrándome a la esperanza de que tal vez, de verdad, querían sorprenderme. Busqué mi antigua receta de ragú de pollo, piqué verduras frescas, preparé compota de peras. La casa olía a hogar, a calor, a cuidado. Incluso me arreglé. Me puse aquel vestido azul que tanto le gustaba a Víctor. Siempre decía que me veía especialmente hermosa con él. Por primera vez en mucho tiempo. Me sentí útil, necesaria. Quería creer que todo no había sido en vano. Que aún quedaba algo más que deberes en esa casa. Ina llegó cerca de las 6, con bolsas del supermercado. Las dejó sobre la mesa, echó una mirada rápida a todo lo que había preparado y, sin sonreír, comentó. ¿Ya lo tienes todo hecho? Bueno, yo solo compré aperitivos de la tienda. A todos les encantan sus canapés y ensaladitas. No supe qué responder. Sentí como el corazón me caía al estómago. Pero mantuve el tipo. No importa, mejor que sobrecomida. Ina me miró de arriba abajo, deteniéndose en el vestido. ¿Vas a sentarte a la mesa con eso puesto? ¿Qué tiene de malo? Pregunté, mirando mi ropa. Era un vestido sencillo, pero limpio y bien cuidado. Es que, como que es demasiado arreglado para una cena en casa, ¿no crees? Dijo ella, como al pasar. Y luego, sin esperar respuesta, se giró. Por cierto, antes de que lleguen los invitados, baja.
Por favor, baja al sótano y revisa el calefactor. Marina siempre tiene los pies fríos, y queremos enseñarles la bodega de vinos, dijeron. Bodega era en realidad un trastero donde Alexei había amontonado vino barato del supermercado, del que ahora presumía como si fuera un coleccionista. Yo no me opuse, asentí y bajé. El sótano de aquella casa era poco acogedor, una escalera estrecha, la luz tenue. Descendí con cuidado, sujetándome del pasamanos. En una esquina, en efecto, había un viejo calefactor. Lo encendí y esperé a que la resistencia empezara a calentar. Fue entonces cuando escuché pasos arriba. Valentina, llamó Ina. ¿Encontraste el calefactor? Sí, funciona, grité, comenzando a subir. No alcancé a dar 3 pasos cuando oí un golpe sordo. La puerta se cerró de golpe, seguida del chasquido del cerrojo. Ina, grité. Silencio por un instante, y luego su voz, tranquila, sin alarma. Lo sé, Valentina. Abre. ¿Qué clase de broma es esta? No es una broma, dijo, y su voz se volvió más fría. Es algo que tenía que hacerse. Me quedé de pie, inmóvil, en medio de ese sótano húmedo y gélido, incapaz de creer lo que escuchaba. Ina, por favor, abre. Hoy es mi cumpleaños. Ah, ¿con que por eso te arreglaste tanto?, se burló. No, Valentina, esta no es tu celebración. Solo invitamos a algunos amigos. Tú sueles estropearlo todo. Con tus interminables historias. A la gente no le interesan, se agotan. Me quedé petrificada. Ina, no puedes. No te preocupes, me interrumpió. No vas a pasar frío, el calefactor funciona. Hay comida, quédate tranquila, nadie te va a buscar. Le dije a todos que te fuiste a pasar el fin de semana con una amiga. Y se marchó, y yo me quedé sola, en aquel sótano semioscuro y húmedo, rodeada de cajas y botellas, vestida con el traje que me puse con ilusión, esperando un festejo. Como un objeto viejo y estorboso, apartado para no incomodar a los invitados. Sentí miedo, dolor, humillación. Me senté en un sillón desvencijado junto a la pared, cerré los ojos. Temblaba, no sabía si de frío o de rabia. Y entonces, mis dedos se encontraron en el bolsillo un teléfono viejo, con la pantalla rayada, el mismo que Alexei me había dado alguna vez diciendo, esto te basta, para emergencias. Y comprendí, esto sí era una emergencia. Encendí la pantalla, y por primera vez en mucho tiempo sentí un atisbo de esperanza. Tenía acceso a las cámaras. Yo misma, hacía un mes, había instalado unas cámaras diminutas en 3 lugares de la casa. Primero por la desaparición de unos pendientes y un cuaderno, luego por pura inquietud. Mi amiga Elvira, del club de jardinería, me ayudó a conseguirlas a través de su hijo, que trabaja en electrónica. Eran casi imperceptibles, una en mi habitación, otra en el salón, y la tercera en la cocina. Abrí la aplicación Video en Vivo. 3 ventanas se iluminaron. Los invitados ya habían llegado. Mujeres con copas, hombres en camisas. Risas, música. La mesa estaba llena de los mismos entremeses sofisticados que Ina había traído del supermercado. Y mi pastel estaba a un lado, intacto, sin que nadie lo tocara. Activé el sonido. ¿Y su suegra?, preguntó una invitada pelirroja. Con una amiga, gracias a Dios, bufó Ina. Al fin una noche sin sus historias sobre mi querido Víctor. Todo dentro de mí se encogió. Cambié la cámara a la cocina. Ahí estaba Alexei, sirviendo vino. ¿Y Valentina?, preguntó. Entonces se acercó Marina, la vecina de unos 60 años. Yo le había traído el té que le gusta. Alexei se quedó congelado un segundo y luego respondió, forzando una sonrisa. Se fue con una amiga. Quiso celebrar su cumpleaños con sus viejos amigos. Qué raro, frunció el ceño Marina. No me dijo nada. Ya lo celebramos antes, se excusó él. Estuvimos solos. Como a ella le gusta. Mentira. El fin de semana pasado él e Ina estaban en Kaluga. Lera durmió en casa de una amiga. Yo estuve sola todo el día. Nadie me llamó. Marina negó con la cabeza. Bueno, entonces dile que le dejé su té cuando vuelva. Dijo que ese era su favorito. Yo miraba la pantalla y lloraba.
Una persona con la que apenas intercambiaba saludos desde el otro lado de la valla. Se había acordado de mí. Las palabras, y mi hijo había olvidado quién era yo. Sentada en el sótano, sostenía el teléfono como si fuera el último ancla que me mantenía a salvo del abismo de la desesperación. En la pantalla, los invitados reían en el salón, vino, música, conversaciones triviales sobre cursos, el salón de belleza de Ina, compras, el clima. Y mi pastel, el que horneé con ilusión, permanecía intacto en la esquina más alejada de la mesa. Observé cómo alguien incluso movía una bandeja con canapés hasta cubrirlo por completo. Cambié la cámara hacia la cocina. Entonces apareció él, alto, con un traje caro que resultaba extrañamente formal para una velada así. El cabello oscuro, peinado hacia atrás, el rostro alargado, con una expresión astuta que siempre me había resultado desagradable. Lo reconocí de inmediato, Igor Sergeyevich, mi ex asesor financiero. Me lo había recomendado Alexei después de la muerte de Víctor. Mamá, tú no entiendes de estas cosas, me dijo entonces. Es un hombre confiable, ayuda a todos nuestros conocidos. Yo no entendía, pero creía. Igor venía una vez por trimestre, me mostraba unos papeles, gráficos, y me aseguraba que todo estaba bien. Yo asentía, yo le creía, y ahora lo tenía en mi casa, en mi cumpleaños, ese que nadie siquiera había mencionado. Invitado por Ina. Ella lo tomó del brazo, lo saludó con un beso en la mejilla y lo presentó con amabilidad al resto. Pero yo noté sus miradas. No eran simplemente conocidos, había una cercanía, una calidez excesiva. Poco después, Igor e Ina estaban en la cocina. La cámara enfocaba directamente hacia ellos. Estaban demasiado cerca. Llegas tarde, dijo ella, sin reproche en la voz, incluso con cierto tono juguetón. Se alargó la reunión, respondió él, y luego preguntó, mirando alrededor. ¿Y ella, en el sótano? Cree que es por los invitados, dijo Ina, alzando su copa. Sonrió, sin rastro de culpa. No tiene ni idea, añadió. Alexei ya dio su consentimiento. El mes que viene la mandaremos a Berioska. Berioska. Recordé al instante aquella residencia de ancianos a las afueras de Tula. No era la peor, pero estaba lejos de ser un lugar digno para terminar la vida. Y lo peor, iban a enviarme allí sin siquiera informarme. ¿Están listos los documentos?, preguntó Igor. Casi, respondió ella. Alexei firmará todo la semana que viene. Le dirá que es por el seguro. Ella firmará, como siempre, sin leer. Y si se niega, Ina se encogió de hombros. Tenemos un plan B, el juzgado. Hay algunos episodios, ha olvidado apagar la estufa, se confunde de noche, busca té en el baño. Con eso bastará para declararla legalmente incapaz. No podía creer lo que escuchaba. Estaban construyendo un caso para demostrar que había perdido la razón. Querían vender la casa. Querían deshacerse de mí. ¿Estás seguro de que Alexei está completamente de nuestro lado?, preguntó Igor. Es un cobarde, bufó Ina. Pero está cansado, quiere tranquilidad. Quiere toda la casa. Y, sobre todo, el dinero. Dijiste que aún le quedan unos 10 millones en las cuentas. Sí, más la pensión, y lo que quedó de Víctor. No son millones, pero alcanza para Berioska, para la reforma, y para el coche. ¿El coche?, repetí en voz alta, aún en el sótano. Querían comprarse un coche con mi dinero. El dinero que ahorré durante toda una vida. El dinero de Víctor, que ya no está. Me temblaba todo el cuerpo, pero no de miedo, sino de ira. Una rabia pura, cortante. Contra mi hijo, contra mi nuera, contra esa víbora vestida de lujo. Y contra mí misma, por haber sido tan confiada. Volví a enfocar la cámara hacia el salón. Alexei hablaba con un colega. ¿Tu madre sigue viviendo con ustedes?, preguntó el hombre. Por ahora sí, suspiró Alexei. Pero estamos pensando en buscarle atención profesional. Al fin y al cabo, es mejor un cuidado especializado. La empresa médicos. ¿Ella está de acuerdo? No del todo, se encogió de hombros. Pero no tiene opción. La casa está a nuestro nombre. Y sonrió. Sonrió convencido de que yo no tenía elección. Pero allí estaba yo, sentada en el sótano, con el teléfono en la mano,
y supe que se habían equivocado. Silencié el audio. Me quedé escuchando únicamente mi respiración en la penumbra del sótano. Necesitaba serenarme, pensar, tomar una decisión. Sabía que si en ese momento me dejaba vencer por el miedo, me destruirían. Legal, moral y físicamente. Me convertiría, oficialmente, en una carga. Una abuela que podían descartar en silencio. Pero yo tenía algo con lo que ellos no contaban: cámaras, grabaciones, y mi hija Tatiana. Llevábamos casi 7 años sin hablar. Una pelea dura, dolorosa, provocada por su esposo Román. Alexei decía que era un músico irresponsable, inútil, que vivía a expensas de ella y que deshonraba a nuestra familia. Yo le creía a mi hijo. Y en aquel último encuentro, le dije a Tatiana todo lo que pensaba, pero lo hice con una dureza y una frialdad innecesarias. Ella se fue entre lágrimas, diciéndome que no volvería jamás. Intenté llamarla, luego le escribí una carta. Nunca obtuve respuesta. Con el tiempo, acepté que había perdido a mi hija. Tomé el teléfono y abrí el correo. Me temblaban los dedos. No solía usar el correo electrónico salvo para pedir medicinas o recibir publicidad. Pero algo me impulsó a revisar la carpeta de spam. Y ahí estaban sus mensajes. Uno tras otro. Correos de Tatiana de los últimos 6 años. Primero eran tímidos, cálidos, luego insistentes, más tarde, llenos de dolor. Mamá, sigo esperando. Te extraño. No te guardo rencor. Solo quiero que hablemos. No llamas, no sé si siquiera lees esto. Pero no puedo olvidarte. Tenemos un hijo. Lo llamamos Víctor, como papá. Ya tiene 3 años. Es igual a él, ojos azules, la misma sonrisa. Leía y lloraba. Comprendí que todo ese tiempo ella había estado ahí. Y yo simplemente no lo sabía. Claro, ahora todo tenía sentido. Ina interceptaba las llamadas. Los correos iban directo a spam. Ella hizo todo lo posible para dejarme sola. Pero Tatiana, ella no se olvidó. No me dio la espalda. Trabaja como inspectora social, ayuda a personas mayores como yo. Presioné el icono del teléfono, marqué su número. Me temblaba la mano. Un tono, 2, 3. Al quinto, una voz cálida y cansada contestó. «¿Aló, Tania? Soy mamá». Silencio. «Mamá». Su voz se quebró. «Soy yo. Necesito ayuda. Encontré tus cartas». Pausa. Luego un sollozo. «¿De verdad eres tú?». Pensé, no sabía. «Tania, te juro que no lo sabía». Fue Ina. Todo fue culpa suya, y es mucho peor. Le conté todo. Cómo me habían encerrado. Las conversaciones, el plan de enviarme a un asilo, el dinero, las cámaras, Ina e Igor, Alexei, todo. Tatiana escuchaba en silencio, apenas interrumpía con preguntas concretas, con la calma de una profesional. «Mamá», dijo por fin, «esto no es un simple conflicto familiar. Es un delito. ¿Me crees?». Pregunté con miedo, temiendo que pensara que eran delirios de anciana. «Claro que te creo. Veo casos así cada semana. Pero tú tienes pruebas. Y me tienes a mí». No pude contenerme. Rompí en llanto. «Vamos a hacer todo correctamente», dijo con decisión. «Paso a paso. Guarda todos los correos y videos. Envíamelos. Te diré qué hacer después. Llamaré a la policía y a un abogado. En 1 hora y media estaré en tu casa. Haré lo que sea necesario en el camino». Seguimos cada paso. Le mandé los correos, capturas de pantalla, informes. Ella verificó que todo hubiera llegado. «Ahora llamamos a la policía», dijo. «Mamá, aguanta. Todo saldrá bien. Ya voy para allá». Nos despedimos. Dejé el teléfono y cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Tenía una hija. Tenía una oportunidad. Y no pensaba volver a callar. Después de hablar con Tatiana, sentí que algo dentro de mí se movía, como si despertara lo que había estado congelado por años, las ganas de vivir. De luchar, de no rendirme. No sabía cómo terminaría todo, pero tenía claro que no permitiría que me abandonaran en un asilo como si fuera un viejo bolso. Volví a activar la cámara del salón. La fiesta seguía en su apogeo. Ina paseaba entre los invitados con una copa en la mano, riendo como si fuera la reina del mundo. Alexei estaba en un rincón, con una copa de vino,
tambaleándose ligeramente. Su expresión era extraña, ni alegría ni tristeza, más bien como si quisiera estar en otro lugar. Encendí el audio. Lo escuché decirle a un vecino. No sé, tal vez Berioska no sea la mejor opción. Vi comentarios negativos, se quejan del personal, de la comida, todo muy. No sé, el vecino se encogió de hombros. Pero es barato. Y además, no eres tú quien va a vivir ahí. Tendrás tu propia familia, una hija. No podrás costear un sanatorio VIP, ella es tu madre, murmuró Alexei. ¿Acaso quieres que duerma en tu habitación? Ambos se echaron a reír. Y a mí, en el pecho, algo se desgarró. Así, de todo el respeto solo quedaron palabras, del amor, una costumbre, del cuidado, una cuota en la cocina. Cambié la cámara a la cocina, y Igor e Ina estaban otra vez a solas. Copas, susurros, pausas. No intenté escuchar, ya todo estaba claro. Luego, en la pantalla apareció Lera. Pasaba por la cocina en pijama, se detuvo frente al refrigerador, miró hacia la escalera, fijó la vista. Y de pronto abrió la puerta del sótano. «Abuela», susurró. Casi dejé caer el teléfono. «Lera», respondí, acercándome, «estoy aquí». La niña entró. Su rostro mostraba miedo y desconcierto. «¿Es verdad, mamá realmente te encerró?» Asentí con la cabeza. «Creen que no entiendo nada, pero lo entendí todo, abuela». Escuché cómo hablaban de Berioska, cómo mamá se reía diciendo que ni lo notarías. Se sentó en el primer peldaño de la escalera. Y papá, él lo sabe todo, pero calla. Siempre calla. La miraba sintiendo cómo el corazón se me apretaba. Mi nieta, esa misma que creí haber perdido. Lo ve todo, lo siente todo. Abuela, yo no sabía qué hacer. Tú viniste, eso es suficiente, le dije. Suspiró. Dijeron que te habías ido, que fue decisión tuya. Pero no les creí. Escuché a mamá decir que hacías mucho ruido, que tendrían que haberte apartado antes. Hizo una pausa. No te quieren, pero yo sí, yo te extraño. Apreté su mano. Y yo a ti, mi niña, cada día. ¿Y ahora qué va a pasar? Susurró Lera. Ahora tienes que irte. Haz como si solo hubieras venido por agua. No deben saber que me encontraste. Lera dudó. ¿Y si vuelven a encerrarte? No estoy sola. Tu tía Tatiana, mi hija, ya viene en camino. Llamó a la policía. Todo va a estar bien. Lera se sorprendió. ¿Tía Tatiana? ¿Es real? Sí, cariño. Y también tienes un hermano. ¿Nunca te lo dijeron? No, negó con la cabeza. Solo decían que ella se fue para no volver. Y que era mala. No es mala, sonreí. Es buena, muy buena. Y ya viene en camino. Solo falta un poco. Nos abrazamos. Voy a volver, susurró Lera. No puedo dejarte aquí. Ya has hecho lo más importante. Ahora vete. Dejaré la puerta sin cerrar, solo entornada, dijo. Por si necesitas salir. Subió las escaleras. A los pocos segundos, escuché la voz de Ina. ¿Dónde estabas? Fui por agua, respondió Lera, con calma. Me dio sed. ¿Tanto tardaste en encontrar tu botella azul? Ina murmuró algo más y se alejó. Exhalé. La esperanza volvía a mí. Mi nieta no estaba rota. Mi hija estaba cerca. Y la verdad, en mi teléfono. Pasaron unos 20 minutos. Yo seguía sentada en el sótano, con el teléfono sobre las rodillas, observando las imágenes de las 3 cámaras. La casa se iba apagando. Los invitados comenzaban a irse. Unos se despedían en la puerta, otros se demoraban en el pasillo recogiendo bufandas o sombreros. El vino estaba casi terminado. Las risas sonaban apagadas. Y en la pantalla seguían los mismos rostros que, hacía apenas unas horas, ni siquiera recordaron de quién era el cumpleaños. Sentía un cansancio no físico, sino emocional. Me temblaban los dedos. La cabeza me zumbaba, pero me mantenía firme. Faltaba poco. Tatiana estaba cerca. La policía, en camino. Revisé el mensaje. Mamá, ya voy. Estoy cerca. La policía llegará en 15 minutos. No se te ocurra rendirte. Estamos contigo. Cerré los ojos por un segundo. Arriba, una puerta se cerró de golpe. Risas. Los últimos invitados. Un minuto después, la voz de Gina. Uf, por fin se fueron.
Sí, ya era hora, murmuró Alexei. Encendí la cámara del salón. Él estaba en el sofá, un poco ebrio, con expresión agotada, frotándose la frente. Ina, con su vestido rojo, se dejó caer a su lado, descalza. Tu madre, como siempre, sabe arruinar una velada, dijo, tomando un sorbo de vino. Ni siquiera estuvo aquí, gruñó él. Justamente. Y el pastel, además, ahí puesto, afea todo. Tuve que quitarlo. Él la miró. Ina, ¿estás segura de que no estamos yendo demasiado lejos? Ella se giró bruscamente hacia él. No exageremos. Ella estorba, consume energía. Y tú lo sabes, dijo alguien. Pero es mi madre. Tu madre es un lastre. Ya dio todo lo que podía dar, y ahora solo representa una carga. Alexei guardaba silencio. Era evidente que algo hervía en su interior, pero no dijo una palabra. Simplemente apuró el vino de un trago. Mañana hay que recordarle lo de los documentos, comentó Ina. Le dices que son papeles del seguro médico. Firmará como siempre. Y si no firma, firmará, respondió ella con frialdad. Tú quieres comprar el bote. Con ella no podrás vender la casa. Sin ella, sí. Así de simple. Hubo una pausa. Un bote. Susurré para mí misma, como si recién comprendiera el precio de mi silencio, el costo de mi vida. Apagué la cámara. No podía seguir escuchando. Y de pronto, la puerta del sótano se abrió. Di un respingo. En la escalera estaba de nuevo Lera. Ya llevaba puesta la chaqueta y tenía mi bufanda en las manos. Abuela, susurró. Están en la sala. Es el momento. La tía Tatiana viene en camino. Y también la policía. Muy bien, respondí. Necesito que seas tú quien los reciba. Me puse en pie. Lera me ayudó. Subimos despacio, con cautela, como si atravesáramos una espesura de sombras. Nos detuvimos en la cocina. Detrás de la puerta, se oían voces. Lera me miró y susurró. ¿Lista? Asentí. Salimos con calma. Por primera vez en mucho tiempo me erguí completamente, de pie, con la frente en alto. Llevaba el vestido que me había puesto por la mañana, el mismo que pensaba usar para la celebración que nunca ocurrió. El teléfono en la mano. Mi nieta a mi lado. Ina se quedó inmóvil, con la copa detenida a medio camino de sus labios. Alexei se incorporó instintivamente. Igor se giró, como si no pudiera creer lo que veía. Mamá, balbuceó Alexei. ¿Cómo? Estuve en el sótano, dije con serenidad. Tu esposa me encerró allí, en el día de mi cumpleaños. Ina ni siquiera se levantó del sofá. Solo soltó una risa sarcástica. ¡Qué disparate, Valentina! Usted misma se encerró. Seguramente olvidó cómo funciona la cerradura. Alcé una ceja. Curiosamente, la llave estaba girada por fuera. Y la puerta no se podía abrir. Ina ya se había puesto de pie. Está exagerando. Fue solo un malentendido. Y lo de Berioska. ¿También fue un malentendido? ¿Y los documentos que están preparando para que yo los firme sin mi consentimiento? ¿Y el dinero que tú e Igor han estado retirando de mis cuentas? Un silencio espeso se apoderó del ambiente. Eso es mentira, musitó Ina con los dientes apretados. Saqué el teléfono. ¿Y esto qué es? Reproduje el video grabado en la cocina, donde se les veía a ella e Igor discutiendo el plan para trasladarme a una residencia y vender la casa. Ina palideció. Igor bajó la mirada. Alexei se cubrió el rostro con las manos. Tengo todo, grabaciones, capturas, cartas con firmas falsificadas, movimientos bancarios. Ina trató de recuperar el control. Es ilegal instalar cámaras en casa ajena. Esta no es casa ajena, repliqué con calma. Esta casa fue comprada con mi dinero. En ese momento sonó el timbre. Una vez, luego otra. Sereno, pero firme. Ina se sobresaltó. Igor se irguió con rigidez. Alexei ni se movió, como si se hubiera fundido con el sillón. ¿Quién es?, preguntó Ina, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Su voz temblaba. Avancé hacia la puerta sin prisa. A mi lado, Lera me sostenía la mano con fuerza. Abrí. En el umbral estaba Tatiana, con abrigo y una carpeta en las manos. Detrás de ella, un agente de policía y un hombre con gafas, vestido con un traje oscuro. Mamá, dijo Tatiana con serenidad. Todo está bien.
Estamos aquí. Pasen, respondí suavemente. Los estábamos esperando. El agente asintió. El hombre de gafas se presentó. Abogado Adam Labrovich Lavrensiev. Venimos en nombre de su hija. ¿Se confirmó todo? Pregunté. Más que confirmado, afirmó él. A partir de ahora, Valentina Sergeyevna, está usted completamente protegida. Nadie tiene derecho a disponer de usted ni de su patrimonio. Entramos a la sala. Ina ya se había cambiado a ropa de estar. Alexei seguía sentado. Igor, pegado a la pared. El policía se presentó brevemente. Teniente Ivanov, hemos venido por la denuncia de retención ilegal de persona y presunto fraude financiero. Todo eso es mentira, gritó Ina. Esa anciana está enferma. Se encerró sola. Existen grabaciones de video, dijo el abogado, además de mensajes, extractos bancarios, documentos falsificados y el testimonio del niño que se encontraba en la casa. Ina palideció. No voy a quedarme aquí escuchando estas tonterías. Gritó. Ina Vadimovna. Por favor, cálmese, la interrumpió con firmeza el agente. Usted no está en posición de imponer nada en este momento. Con base en las denuncias recibidas, se abrirá una investigación. Por ahora, le pedimos que no abandone la ciudad, añadió, volviéndose hacia Igor. Y usted, le ruego que me acompañe. ¿Con qué derecho?, exclamó él. Soy asesor, y todo lo ocurrido fue con su consentimiento. Consentimiento, repetí, mientras sacaba la captura de pantalla con la firma falsificada. ¿Este consentimiento? El abogado examinó la imagen. Esta firma ya fue declarada falsa por un perito grafólogo. La investigación está en marcha. Usted firmó documentos en nombre de Valentina Sergeyevna. Eso constituye un delito penal. El rostro de Igor se ensombreció. Yo solo quería ayudar. Se ayudaba a usted mismo, respondió Tatiana con calma. Y también a su amiga, a costa de una anciana a la que consideraban indefensa. El policía escoltó a Igor fuera de la sala. Ina se dejó caer en un sillón, con la mirada fija en el suelo, su rostro descompuesto por una mezcla de ira, miedo y desconcierto. Alexei finalmente levantó la vista. Mamá, murmuró, no imaginé que todo fuera tan. Tú no pensaste en absoluto, lo interrumpí. Te limitaste a firmar, a callar, a mirar hacia otro lado mientras te alimentaban con promesas de barcos y reformas. Tuve miedo, balbuceó. No sabía cómo detener todo esto. Y lo único que tenías que hacer era decir basta. O al menos, no entregarme en manos de esa mujer. Miré a Ina. Ni siquiera se dignó a volver la cara. Alexei bajó la cabeza. En ese instante no sentí rabia. Sentí vacío. No esperaba de él arrepentimiento, ni creía en una iluminación repentina. Me daba igual, porque lo que necesitaba ya lo tenía, a mi hija, a mi nieta, y mi fuerza de vuelta. Tatiana se acercó. Mamá, vámonos. Te vienes conmigo. Tienes una casa, una de verdad. Allí te espera tu nieto. Allí hay calor, sin mentiras. Miré a Lera. ¿Y ella? Quiero ir con ustedes, dijo suavemente Lera. ¿Puedo? Tatiana asintió. Por supuesto, eres parte de nuestra familia. Salimos de esa casa que fue mía casi toda la vida. Cuando me volví a mirar por última vez, ya me parecía ajena. Aquellas paredes que pinté con Víctor con nuestras propias manos, el porche donde sembrábamos cebollas, la cocina en la que freía tortitas los domingos. Todo había perdido color. No sentía dolor ni lástima. Solo una silenciosa certeza, basta. Lera me sostenía de la mano. Tatiana esperaba junto al coche. Detrás de nosotras, el abogado y el agente aún hablaban con Ina. Alexei nunca salió a despedirse. ¿No volverás?, preguntó Lera. Negué con la cabeza. Ese ya no es mi hogar. He dejado allí todo lo que una puede permitirse perder. Subimos al coche. Tatiana se abrochó el cinturón y encendió el motor. Nos espera un largo camino. Y una nueva vida, mamá. Miraba por la ventana. Los faroles, el asfalto mojado, mi vieja ciudad que de pronto se me hacía estrecha. Perdóname, Tania, murmuré. Por aquellas palabras, por aquella pelea. Ya te perdoné hace mucho, respondió. Tú simplemente no sabías cuánto me dolía. ¿Y tú, todo este tiempo? Te escribía, te esperaba,
Creía que algún día abrirías tus correos. ¿Y cómo supiste que estaba en peligro? Tatiana suspiró. Por casualidad, encontré un comentario en un canal de Telegram sobre la residencia Berioska, escrito por una mujer con un nombre parecido al tuyo. Coincidían la edad y algunos detalles. Comprendí que algo andaba mal. Intenté llamarte a tu antiguo número, pero estaba fuera de servicio. Entonces recurrí a las oficinas de asistencia social. Me dijeron que habías rechazado la ayuda. Pero yo sabía que eso no era cierto. Guardé silencio. La emoción me cerraba la garganta. Mi hija, mi niña, todo este tiempo estuvo cerca. Solo que yo estaba en la oscuridad. Iremos a Tula. Viviremos un tiempo en mi casa, luego veremos. Tendrás tu habitación, tu rincón, y lo más importante, tu propio círculo. Sonrió. Sé que no es fácil volver a empezar, pero lo lograrás. Estamos juntas. Después de una hora, nos detuvimos en una pequeña gasolinera para estirar las piernas. La noche era fresca. Tatiana entró tomábamos té. Lera se quedó conmigo, me miró y me preguntó: Abuela, ¿y ahora eres feliz? Pensé un momento, sin apresurarme en responder. Aún no, pero ya no soy infeliz. Pausa. Y eso, ya es todo un mundo. Ha pasado un mes. Ahora vivo con Tatiana. Su casa es sencilla, pero acogedora y profundamente humana. Cocinamos juntas por las noches, mi nieto me trae sus dibujos, y Lera viene los fines de semana. He vuelto a salir, a vivir. Encontré un club para mayores de 65 años. Voy los viernes. Allí cantan, juegan dominó. Allí hay vida. La casa en Cherry Street se vendió. Parte del dinero fue para pagar abogados, el resto para mis necesidades. Todo se hizo con justicia y bajo control. Ina fue despedida. Igor recibió una condena condicional. A Alexei no lo he vuelto a ver desde entonces. Me escribió un par de veces pidiendo perdón, pero no respondí. No porque guarde rencor, no. Es solo que ya no hay lugar para él en mi vida. Pienso mucho en la vejez, en lo fácil que es volverse invisible. En lo rápido que una madre puede convertirse en una carga. Pero ahora sé algo esencial, la vejez no es razón para callar. La familia no siempre es la que comparte tu sangre, sino la que elige estar a tu lado. Y la vida continúa, hasta que tú mismo le digas que pare. Si llegaste hasta el final de esta historia, cuéntame desde dónde la leíste y cuántos años tienes. Y, sobre todo, dime, ¿hay alguien en tu vida a quien ya no quieras seguir soportando? Compártelo, y nosotros te contaremos otra historia como esta. Porque esto no es un cuento. Esto es la vida.